Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Perello? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, Bien. sí. ¿Cómo lo trata la pandemia? Y bien, no, estoy trabajando, sí o sí tengo que ir al trabajo, estoy haciendo una pasantía en la Dirección del Recurso Hídrico Ajá. y bueno, tengo que ir igual, porque estoy haciendo los mantenimientos de los equipos, de las computadoras, Está bien, de bueno, hay que las cuidarse ahora. impresoras, y tengo que ir bien, tengo que estar físicamente ahí. Claro. Bueno, hay que cuidarse. Sí, ya estuve, una semana estuve aislado porque uno de los empleados de ahí dio positivo y yo he tenido contacto con él, contacto Ajá. directo. Ujú. Y bueno, me recomendaron del Ministerio de Salud que Y me sí, aísle, así que estaba encerradísimo en mi casa. está bien. Bueno, bueno, empecemos a ver el tema que tenemos que ver hoy, que es vamos a empezar a ver el tema de DNS. Hasta lo que hemos visto hasta el momento, hemos ido subiendo de capa, hemos visto la capa IP, las dos clases pasadas hemos visto la capa 4, los protocolos de capa de transporte, que son TCP y UDP, hemos visto las diferencias de ambos, y vamos a completar, digamos, los conceptos de IPv4, o sea, el entendimiento completo de cómo funciona IPv4 con este módulo de resolución de nombre. Resolución de nombre principalmente está ubicado en la capa de aplicaciones, ¿sí? Ya vamos a ver bien de qué se trata. Digo principalmente porque vamos a hacer uso de las otras capas. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este módulo, es entender qué son los nombres de host, qué son las resoluciones de nombre, qué métodos de resolución de nombre hay, no es que hay un solo método, qué es el archivo host, que es DNS, que es el método, si alguien escuchó algo, digamos, por defecto hoy en día de resolución de nombre, pero no es el único. ¿Qué tipo de servidores DNS hay? ¿Qué archivos de configuración tienen los servidores DNS? ¿Qué son los registros de recursos y cómo se planifica una instalación de DNS? Bien, los esquemas de resoluciones de nombre a lo largo de la historia fueron variados y distintos. Los sistemas operativos Unix tienen su propio, digamos, empezaron en el año 70 más o menos con su propia idea de cómo se debería hacer la resolución de nombre. Por supuesto, Microsoft, cuando entró en el mercado, estableció su propio sistema de resolución de nombre, que los que operan con entornos Microsoft lo deben haber visto. Ustedes ponen la doble barra invertida, el nombre del recurso al que quieren acceder, y bueno, se comunica, o sea, se comunica si tiene el protocolo TCP/IP instalado, ese nombre está asociado a una dirección IP. ¿Cuál es el problema de digamos, por qué se necesita un esquema de resolución de nombre? Bueno, porque aprenderse de memoria las direcciones IP representa un problema, y si uno quiere direccionar un recurso mediante la dirección IP, el problema que se presenta es que la dirección IP puede cambiar, digamos. ¿Sí? Ya lo hemos visto, o sea, si en el caso de que esa dirección IP sea entregada por un servidor de HCP, eso puede cambiar. Y también puede haber cambio de configuración inherente al rediseño de la red, en el cual uno tenga que cambiar la dirección IP, por ejemplo, en un servidor que siga realizando la misma tarea, o que sea el web server, o que sea el email server, o que sea, ¿sí?, cualquier tarea que se desarrolle dentro de esa red. Entonces, el independizar el nombre de la dirección IP subyacente ya es una ventaja en sí, más allá de que es mucho más fácil de direccionar un nombre cuando ustedes quieren acceder a un recurso. Por ejemplo, cuando ustedes acceden al recurso de la Gaceta, que es un servidor web, lo que hacen es, nada, poner en el navegador www.lagaceta.com.ar o el de la UNSTA, y hay un proceso detrás de eso que tiene que traducir a dirección IP, porque los paquetes que se arman son IP, no se arman paquetes con nombre, ¿sí? O sea, después de esa resolución de nombre se usará uno de los dos protocolos de transporte,
y después de la decisión de qué protocolo de transporte se va a usar, hay que armar un paquete IP, digamos, en la capa de IP. Entonces no hay opción de que eso en algún momento se traduzca a una dirección IP. Después de esta, no voy a decir pelea, pero de esta diferencia de criterio entre Microsoft y mucha parte del resto del mundo, de los sistemas Unix, una particularidad, digamos, hacia lo que hacía Unix, y se está intentando unificar todo lo que es el esquema de resolución de nombre a lo que es DNS, digamos, Domain Name Server, ¿sí? Ahí en esa, ¿cómo empieza la historia? Digamos, un poco les cuento la historia de DNS, cómo se inicia. Cuando la Universidad de Stanford empieza a interconectar su computadora, primero accedían a una computadora, que se la accedía por el recurso IP, etcétera. Cuando empiezan a ampliar la base de equipos conectados, se empieza a volver engorroso, digamos, el recordar las direcciones IP, y se establece un esquema que se llama plano, en el cual un nombre era asociado a una dirección IP. Por ejemplo, verde era asociado a la dirección IP tal, azul a la dirección IP tal, etcétera, en donde cada uno de esos nombres, rojo, verde, amarillo, azul, por darle un ejemplo, era asociado a una dirección IP, y una dirección IP podía tener más de un nombre. O sea, en esa tabla de, digamos, de nombre, dirección IP, yo le podía poner al rojo y al verde la misma dirección IP, y yo cuando hacía, por ejemplo, ejecutaba el comando ping al rojo, se traducía esa dirección IP, y cuando hacía al verde, a la misma dirección IP, ¿sí? Y ese esquema de asociar una dirección IP a un nombre es un esquema plano, porque no tiene ningún nombre, tiene jerarquía sobre el otro nombre, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, tanto rojo, verde como azul tienen exactamente la misma jerarquía. Esa tabla, se hacía un parse de esa tabla, se lo accedía en sentido descendente. Entonces, los más accedidos, los más, digamos, solicitados, había que ponerlos arriba, o sea, había un administrador manual de esa tabla que estaba en un servidor central. Y esa tabla era copiada para que todos tengan la misma tabla por un método de copia de archivo todos los días a cada uno de los hosts. Entonces, cuando alguien quería agregar un host, había una persona que se llamaba el hostmaster, que se sigue llamando de la misma manera, así como existe el webmaster y existe el postmaster para mail, el webmaster para la web. Quien administra los DNS se llama hostmaster, o sea, la persona que hace la administración de los DNS se lo conoce como hostmaster. Ese archivo que se hacía una resolución local, se copiaba a todas las estaciones que estaban conectadas para que cada una tenga toda la visión de cómo era el esquema de nombramiento de la red, ¿sí? Ahí empezaron a pasar un montón de problemas. No sé si tengo un ejemplo por acá. Si no, ya se lo voy a buscar al ejemplo. No. Ya después se los busco, y esto nos va a llevar varias clases, así que les muestro ese ejemplo. Ese archivo, de esa tabla, digamos, que referenciaba nombres a direcciones IP, estaba en un servidor central, y este hostmaster, uno le mandaba un mail al hostmaster diciendo: miren, yo soy de la universidad tal, quiero agregar este host, tengo la dirección IP tal, poneme el nombre tal, no sé, host 1 o host 5 o no sé, UNT1 o UNTA3, el que ustedes quieran, y esta es mi dirección IP. Entonces ese hostmaster editaba ese archivo, que era un archivo de texto, agregaba ese nombre y ponía esa dirección IP. Ese archivo quedaba en un servidor FTP, todos los otros hosts que estaban conectados lo descargaban con un proceso automático, se llama cron, con un scheduling, digamos, una vez al día, y eso funcionaba mientras la cantidad de hosts era chico, ¿sí? Cuando la cantidad de hosts empezó a crecer, el tráfico hacia ese FTP server se empezó a incrementar en un cuello de botella. El hostmaster vivía saturado porque todo el mundo le mandaba. Ustedes imagínense que si hoy ustedes se quieren conectar a internet, le tengan que mandar a alguien en la internet: miren, me quiero conectar a la red y quiero tener este nombre, ¿sí? Que es lo que ya vamos a ver cómo se hace de manera automática o semiautomática hoy.
Entonces, a raíz de ese problema se crea, alguien decide, no, digamos, si estamos funcionando con esto que funciona como una base de datos distribuida, porque cada uno tiene una copia de esa base de datos central, que era una tabla en ese momento, bueno, diseñemos un sistema que nos permita hacer esto de manera automática, digamos. Y ahí empieza el diseño de DNS, ¿sí? En el año 80 y pico. Como ustedes saben, la parte de TCP/IP es un proceso que va evolucionando, ya hemos visto, se presenta el request for comment, cae en un estado, ese estado se evalúa, etc. Ese método plano de resolución de nombre en un archivo, hoy se conoce como el archivo host. El archivo host es un archivo de texto que está en todos los equipos, tanto en Windows como en Unix, y tiene una referencia estática digamos, del primer sistema de resolución de nombre. ¿Sí? Sí. Llevándolo para poder setearme en mi cabeza, sería lo mismo que el archivo host que tenemos en Apache, por ejemplo, para establecer un IP con donde tenemos un programa, por ejemplo, para levantarlo en la web, algo así parecido. Ese archivo host no es de Apache, es un archivo del sistema operativo. Está en el TC host. Bien. El TC host, ese es el archivo. Es un archivo del sistema operativo que está presente a todo el sistema operativo. Apache es una aplicación de ese sistema operativo. Bien, muchas gracias. Por nada. Entonces, ese archivo, digamos, que está presente en todos los sistemas operativos, en Windows está en System32, Driver, TC host, si ustedes lo buscan lo van a encontrar ahí, o por ahí depende de la versión de Windows, pero si buscan archivo host Windows les va a decir dónde está. Ese archivo, que en principio era plano, después se pensó en un esquema jerárquico, o sea que no todos los hosts de ese archivo tengan la misma jerarquía. Y ahí aparece un concepto que se llama el concepto de FQDN o Fully Qualified Domain Name, y es el concepto en el cual se decide jerarquizar mediante un árbol, que lo voy a mostrar acá, la jerarquía de esos hosts dentro del dominio, y no solamente esa jerarquía de host en el dominio, sino que esa jerarquía da una responsabilidad de quién tiene autoridad sobre el dominio que están modificando, digamos, que quieren administrar. Ahora lo explico un poco mejor. El esquema jerárquico de nombre, que es el que ustedes conocen, el que ustedes usan todos los días, un esquema jerárquico, ustedes ponen www.unta.edu.ar. ¿Qué significa ese www.unta.edu.ar? Significa por convención la www World Wide Web, pero podría ser cualquier cosa, digamos. Podría ser uno, Pepe, lo que ustedes quieran ahí. Pero se adoptó el nombre www cuando la gente intenta acceder a un recurso que ofrece servicio de World Wide Web, o sea que es un servidor web. Pero vuelvo a decir, una convención. De ahí que les dice, después del punto, si ustedes van yendo del punto hacia la derecha, que ese host al que ustedes están accediendo pertenece al dominio UNSTA, que pertenece al dominio edu, que pertenece al dominio AR, ¿sí? O sea que si ustedes leen ese dominio y ven la jerarquía, es un host web educativo que está dentro de la Universidad UNTA en Argentina, ¿sí? Ese esquema jerárquico se fue armando de distintas maneras y de distintas maneras para los distintos países, ¿sí? Y ahora les doy un ejemplo. El último punto hacia la derecha de ese nombre de dominio, o sea, del www.unta.edu.ar, punto, ¿sí? El último punto se lo omite por convención, pero es el que se llama el root level domain, o sea, de ahí hacia la derecha no hay más, no hay otra jerarquía, ¿sí? Para la izquierda puede haber otra jerarquía, ¿sí? Pero para la derecha no. Ese punto, que en DNS es importante, ya vamos a explicar qué significa, pero que para la escritura que ustedes hacen en la web no es tan importante, para el común de la gente no es tan importante, dice que ese es la finalización de la jerarquía, esa es la más alta jerarquía. Y eso se llama root level domain, ¿sí? Después de esos root level domain cuelgan un montón de situaciones. Lo primero que cuelga de ese root level domain podría ser el AR, en este caso, ¿sí? Cuelga el AR, cuelga el COM, cuelga el GOV,
cuelga el 1000, bueno, hay un montón de first level domain, digamos, top level domain. Después están los second level domain, los third level domain, los fourth level domain, etc. ¿Sí? Así va hacia abajo, bajando en la jerarquía. Pero volviendo a este caso del www.unta.edu.ar, lo que ustedes tienen que entender es que en esa jerarquía está indicado un montón de cosas, digamos. Primero, dónde está el recurso que ustedes quieren acceder. En realidad no dónde está físicamente, sino a quién pertenece organizativamente. ¿Sí? Puede estar físicamente en cualquier lado. Y por eso es que el tema de DNS es un tema tan complejo, digamos. Uno tiene que hacer un montón de abstracciones. Obviamente, lo que no entiendan me preguntan, voy a tratar de explicar lo mejor que se pueda sin un pizarrón. La clase que viene voy a habilitar la pizarra digital con Jamboard para que podamos hacer algún ejemplo ahí. Vamos a empezar con este concepto. Ese concepto de FQDN también fue trasladado a este archivo host plano. O sea, ese archivo host de texto, que lo tienen todos los equipos, ustedes lo pueden usar tanto como un esquema de nombramiento plano como con un esquema de nombramiento jerárquico. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese esquema de nombramiento jerárquico ustedes lo pueden poner, pero no refleja la jerarquía dentro de ese archivo, porque ese archivo es local a cada equipo. Ya no existe que se copie ese archivo, como hacía en la Universidad de Stanford, el predecesor de DNS a todos los equipos. Ustedes lo pueden copiar si quieren, pero no existe como un método para resolver el problema de resolución de nombre. El método que existe es DNS, que es el que vamos a estudiar a fondo. Entonces, el primer método, digamos, el orden en el cual se resuelven los nombres en cualquier equipo, lo primero que se hace es, se mira si lo que se está queriendo resolver no es el localhost. O sea, el localhost es el nombre del host donde yo estoy. Porque si es el nombre del host donde yo estoy, que también puede tener una referencia, porque no hay por qué referenciarlo por el IP, ¿sí? Es como decir, miren, yo quiero llegar a tal dirección y estoy en la 9 de julio 165. ¿Y dónde quiere de ir? A la 9 de julio 165. Bueno, usted está aquí, digamos. Si no, no olvidemos que estas son máquinas de estado finito, que no tienen inteligencia. Entonces, tengo que incluir esa condición también en esa máquina de estado finito. Entonces, lo primero que se chequea es el localhost, o sea, si a quien yo me estoy refiriendo no soy yo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces las aplicaciones se comunican en el mismo host. Entonces, necesito un esquema de nombramiento, porque ustedes imagínense que no es lo mismo que poner una variable, el nombre del host, a poner la dirección IP en miles de millones de partes del código. ¿Sí? Entonces lo pongo en una variable, yo modifico esa variable y listo, el código toma esa variable y se terminó, va a estar referenciándose al mismo equipo. Después lo que se hace es ver el archivo host, que es este archivo que estábamos hablando, que en su principio era solamente plano y ahora puede ser plano o jerárquico el esquema de nombramiento. ¿Sí? Si no está en ninguno de esos lugares el nombre que yo estoy buscando, pero el proceso se hace, primero mira el archivo localhost, se fija si no hay host local, y después mira el archivo host. Si no está en ninguno de esos dos lugares, recién busca un servidor DNS. ¿Sí? Y él busca un servidor DNS, le tiene que decir que si yo me estoy comportando como cliente, que tengo una aplicación que se llama cliente DNS. ¿Sí? Y existe una aplicación que se llama servidor DNS. Es un concepto de aplicación cliente-servidor DNS. O sea, no es que mágicamente DNS funciona, no, ustedes tienen preinstalado en su computadora el cliente DNS, es el cliente que se comunica con algún servidor DNS. El resto, como es un tema de archivo, no necesitan tener ningún cliente instalado. Es un tema que mira el archivo local, si no es el localhost, y después mira el archivo host. ¿Sí? Mira el archivo hostname, después mira el archivo host. Ya les voy a mostrar un poco cómo es un archivo host acá de mi computadora. ¿Vale? Veamos. Deme un segundito. A ver si lo puedo compartir el escritorio. Un segundo.
Si se escuchan los perros, son los perros del vecino, lamentablemente. A ver. Voy a compartir el escritorio para que vean. Bueno, ahí lo deberían estar viendo, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, este es mi archivo, yo lo edito con un editor, está en etc host, lo pido y lo que me muestra es lo siguiente. Fíjense que la dirección del loopback, por convención, es la 127.0.0.1 en IPv4, y está asociado al localhost, y también esa misma dirección está asociada al nombre que tiene mi notebook en estos momentos, ¿sí? Acá los comentarios se ponen con numeral, esto es de IPv6, lo vamos a ver después. Entonces, supongamos que yo ejecuto, el comando ping lo que va a hacer cuando yo lo ejecute es resolver los nombres. Si yo ejecuto ping al localhost, ¿sí? Va a acceder a ese archivo y va a devolver la dirección, o sea, va a hacer la traducción de eso que yo le estoy pidiendo a la dirección 127.0.0.1. Fíjense que si yo lo edito al archivo y acá le pongo localhost 1, también me va a resolver, o sea, lo que yo ponga ahí no importa que sea, digamos, ¿sí? Me va a resolver esa dirección. Eso les quería mostrar. Entonces, me está resolviendo el nombre localhost, que es el nombre de mi máquina asociada a la dirección de loopback, y me está resolviendo el nombre que yo seteé al principio cuando configuré mi computadora, ¿sí? Fíjense que yo acá puse un pepe.unta.edu.ar, para mostrarle cómo funciona. Si yo hago ping a Pepe, está comentado, ¿no? Ahora no debería resolver nada. ¿Sí? Me dice nombre de host desconocido, o sea, mira ese archivo, no, mira el localhost, mira ese archivo, no lo encuentra y me da error, ¿sí? Ahora yo podría setear en este archivo poner, por ejemplo, la dirección acá del servidor DNS de Google, ¿sí? Y si yo le hago ping, me va a resolver la 8888, que es la dirección de otro servidor, digamos. Entonces, ese archivo funciona, y hay que tener ojo con tocar ese archivo, obviamente, porque siempre pisa la configuración de DNS. O sea, si yo ahí le pongo, a ver qué configuración me da acá. Si yo pongo, por ejemplo, esto, a mí me devuelve que para Google esta dirección IP, ¿sí? Y yo edito ese archivo. Le pongo a este pepe.unta, bla, 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 desde mi PC, obviamente. Esa dirección, le pongo la dirección del servidor de Google. Cuando yo ponga en mi navegador pepe.unta.edu.ar, va a acceder a Google, digamos, porque lo que está haciendo es armar un paquete, ¿sí? Con esa dirección IP y accediendo a donde yo le digo que tiene que acceder. A ver, voy a compartir el escritorio completo, así hacemos el otro ejemplo. Minuto. ¿Sí? Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve uno. Ahí accede, da un error porque no encuentra página, pero me accede, me contesta Google, digamos, ¿sí? Y yo puse acá pepe.unta.edu.ar y me contesta Google. Entonces, lo que está haciendo es usando ese archivo de traducción de nombre para acceder
a una dirección IP en donde me está esperando encontrar el servidor de Google, digamos. Lo puedo hacer con la UNTA también. Le voy a poner que es, vamos a ver cuál es la dirección web del servidor de la UNTA. Eso para que se den cuenta de la precedencia que tiene ese archivo respecto de DNS. ¿Sí? O sea, respecto del sistema de resolución de nombres, que lo vamos a ver en la clase que viene o esta clase. Ahí lo que voy a hacer, le voy a poner al pp.unta.edu.ar la dirección IP de donde está atendiendo el servidor de la UNTA, ¿sí? El www.unta.edu.ar. Bien, entonces si yo ahora vuelvo a esta pestaña y hay protecciones para esto, no les cuento. Bueno, fíjense que me devuelve el 35.196. ¿Profe? Sí, Creo que está compartiendo nomás la pantalla de Google, no sé si... Sí, se sí, ve sí, directamente la de Google, sí, ya el error. les cambio. Bueno, ahí le cambio la otra. Lo importante es que lo que ustedes ven acá, si se dan cuenta y yo le hago ping al www.unta.edu.ar, me devuelve esa dirección IP, que es la 35.196. A ver, le hago ping con una aplicación que accede a algo. Esto en realidad se hace con otro comando. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Fíjense que es indistinta, o sea, el www.unta.edu.ar y el pp.unta.edu.ar me devuelven la misma dirección, cosa que si yo lo saco del archivo host, ya no debería ser así, digamos. Si yo esto lo comento, borro, ahí me debería decir que esto ya no existe, digamos, y unta.edu.ar sigue funcionando porque no está en el archivo host y accede a DNS, digamos. Entonces, para mostrar un poco las precedencias son esas, o sea, primero se verifica si no es el host local al que estoy queriendo acceder, después se verifica si no hay una entrada en el archivo host, y después recién, si tengo un cliente DNS instalado, ese cliente DNS, vamos a ver cuál es el método por el cual busca un DNS server. No siempre, puede ser que yo no lo tenga el cliente instalado o que el cliente no tenga los DNS server donde tiene que ir a buscar seteado. ¿Sí? Eso, si ustedes se fijan en la configuración si ustedes usan Windows o usan el sistema operativo que usan, si usan Windows y se van a la configuración de TCP/IP, en TCP/IP van a ver que dice obtener, lo normal es obtener los servidores DNS por DHCP, que es el protocolo que ya hemos visto. ¿Sí? O sea, DHCP sí puede entregar los servidores DNS del orden de búsqueda del cliente. Eso sí lo puede hacer. Bien. Entonces, ese proceso que se realiza de resolución de nombre, primero hay que entender que se realiza en el host local, ¿sí? O sea, en el host donde uno está queriendo hacer la resolución de nombre. ¿Por qué? Porque es el host que tiene que armar el paquete IP. Y en ese paquete IP tiene que poner dirección IP origen y dirección IP destino. ¿Sí? Entonces, como eso lo tiene que hacer en ese host. No puede hacerlo mágicamente en otro lado. Bien. ¿Hasta ahora entienden o necesitan recapitular? Bueno, entrando ya un poco en lo que es DNS, es una de las primeras bases de datos distribuidas. ¿Y qué es lo que hizo DNS? Dijo, bueno, si cada uno antes actualizaba ese archivo host central,
¿sí? Lo que vamos a hacer es que cada uno tenga un pedazo de ese archivo host, o sea, en teoría, digamos, ya vamos a ver cómo lo maneja, pero el concepto era este, que cada uno tenga un pedazo de la información, pero solo la información que a él le concierne. O sea, no va a tener toda la internet en ese archivo, sino lo que dependa de él. O sea, el AR tendrá todos los dominios que cuelgan del AR. Vamos a volver a este esquema de acá. O sea, los root level domain tienen dónde están ubicados los top level domain. Y cada top level domain tiene los que cuelgan de su top level domain. Por ejemplo, los edu, los que cuelgan de ese top level domain, digamos, y así sucesivamente. Entonces, si en algún lugar yo tengo la UNTA, bueno, yo seré responsable de administrar del dominio UNTA Eduard todo lo que esté para la izquierda. ¿Sí? O sea, todo lo que yo agregue, el www, si quiero agregar facultad de ingeniería, www.facultaddeingeniería.unta.edu.ar, ¿sí? Esa jerarquía hacia la izquierda es responsabilidad del dominio que está inmediatamente a la derecha. ¿Mm? Entonces, los root level domain tienen solo la responsabilidad, no tienen toda la internet, tienen los nombres de toda la internet, tienen solo los nombres de los top level domain. ¿Y dónde están los top level domain? Los top level domain tienen solo los nombres de los dominios que cuelgan debajo de él, ¿sí? ¿Y dónde están? Entonces, cada uno tiene una parte limitada de lo que es la base de datos general de Internet, y cada uno es responsable, y así se llama, autoritativo, para manejar lo que cuelga de él, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren dar de alta un dominio aro.com.ar, ¿qué es lo que hacen? Van al administrador de dominio.com.ar, que se llama nick.ar, y le dicen, miren, yo quiero registrar el dominio, no sé, lagaceta.com.ar, soy la persona tal, lo dan de alta al dominio, y quien va a tener la base de datos de lagaceta.com.ar hacia la izquierda voy a ser yo, o sea, va a depender de mí, y va a estar ubicado esa base de datos en tal servidor. Y de ese servidor se lo direcciona con una dirección IP, ¿sí? Y esos servidores se llaman los servidores que son autoritativos de ese dominio, o sea, donde está la información desde ese punto hacia la izquierda de ese dominio, ¿sí? Entonces, armando ese esquema, lo que se convierte en una base de datos distribuida, ¿sí? Esa base de datos tiene partes de partes de todos los nombres de la Internet que dependen independientemente y jerárquicamente de quien lo solicitó, dependiendo a dónde está, ¿sí? Ustedes fíjense que en Argentina hay un montón que sacan dominios.com y no pasa nada, están en Argentina. Eso es lo difícil de entender de DNS, digamos. O sea, hay que abstraerse lo que es la parte organizacional, organizativa de DNS, con la parte técnica, ¿sí? Y eso está totalmente desacoplado, totalmente separado, totalmente desacoplado. Entonces yo, para registrar un dominio.com, digo, bueno, ¿quién es el autoritativo de los .com? O sea, ¿quién registra? ¿Quién me puede dar a mí un dominio que cuelgue de los .com? Bueno, hay un montón de empresas, eso está distribuido en empresas, Argentina lo tiene centralizado en el Ministerio del Interior, antes lo tenía Cancillería, a la asignación de dominio, porque alguien tiene que mantener la unicidad de los dominios, no le pueden asignar el mismo dominio de dos personas. ¿Sí? Eso sí no se puede hacer. Entonces, alguien tiene que administrar mediante algún mecanismo eso. ¿Mm? Entonces, antes era un formulario manual que se llenaba, hoy es un formulario web, un formulario, se fija que no haya otro dominio con el mismo nombre, y si no hay y cumple con todas las condiciones, se le asigna el nombre del dominio. Cuando se le asigna el nombre del dominio, cuando uno pide el nombre del dominio, también pide la delegación del dominio. Esa delegación, lo que se llama la delegación, es la capacidad de quien acaba de pedir el dominio de decir, mire, la parte de la información de las direcciones IP y nombre, o sea, de la relación de la tabla esa, de esa parte de la base de datos, de este dominio va a estar en tales servidores, ¿sí? Que tienen tal dirección IP. Y esos servidores con esa dirección IP pueden estar en cualquier lugar, no necesariamente en Argentina, ¿sí? O sea, porque ¿cómo funciona eso? Eso funciona hasta encontrar la dirección IP, entonces trabaja hasta la capa 3, digamos, hasta la capa de ruteo. Una vez que el ruteo encontró la red, ya el ruteo es local, no remoto, el ruteo directo, y el ruteo directo se hace mediante ARP, digamos, se utiliza el protocolo ARP, encuentra la MAC adre, baja la capa 1 y encuentra, digamos, a lo que está buscando, sube por el stack de TCP/IP hacia el otro lado y encuentra la aplicación de ese server que es la que tiene esa información. Bien.
Veamos un poco cómo funciona este archivo de DNS server. Es parecido a ese archivo de host, pero no es exactamente igual, ¿sí? Déjenme que lo busque, porque ha alterado un poco el nombre. Bien, estamos acá. Entonces se hace la resolución local, en el archivo host, y de ahí se busca el servidor. ¿Y cómo se busca el servidor? El cliente DNS tiene seteado los servidores DNS, ¿sí? Tiene dos o más servidores DNS, es obligatorio como mínimo tener dos, puede haber más también, ¿sí? ¿Por qué? Porque DNS es un tema crítico, que si ese servidor DNS justo no funciona, no funciona el internet, digamos. Entonces siempre como mínimo se piden dos servidores DNS, tanto en el cliente como en la delegación, etcétera. Son procesos distintos. ¿Cómo se hace esa resolución de nombre, digamos? Cuando yo hice este ejemplo, yo hice el ejemplo de hacer ping a un host, ¿sí? Se hace toda la parte que yo les expliqué, se busca el archivo host y se completa, digamos, se hace todo lo que es el ruteo, etcétera. Si es que el comando ping se tiene que ejecutar, se invoca un paquete ICMP, se lo encapsula en IP, ya toda esa parte ya la hemos visto. Bien. ¿Cómo se hace la resolución ahora con DNS? Cuando ya pasó la resolución del host local y del archivo host, decimos que se busca un servidor DNS. Se busca un servidor DNS de los que tiene configurado el cliente DNS. El cliente DNS se llama resolver. En el ámbito, en la jerga de DNS se llama resolver. Se busca ese servidor DNS, el servidor DNS hace una serie de consultas. Lo primero que hace es tiene un archivo que se llama el archivo boot, que va a ese root level, tiene el nombre de los root level domain, que son varios, y empiezan a resolver este nombre del AR, preguntan, ¿quién es el autoritativo del AR? Tal servidor. Van a ese servidor. Preguntan, ¿quién es el autoritativo del EDU? Tal servidor. Van a ese servidor. Preguntan, ¿quién es el autoritativo de UNT? Van al servidor que está declarado ahí, ¿sí? Y una vez que preguntan quién es el autoritativo de UNT, cuál es el Herrera y cuál es el host B, que es la última parte de la resolución de nombre. Esos distintos tipos de query son los que están graficados. Acá, ¿sí? Ustedes fíjense, acá está el cliente DNS, que ya pasó las otras dos etapas, el localhost y el archivo de host, y no encontró el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va al servidor y pregunta. Primero empieza, esto se llama query recursivo, el query que se hace entre el cliente y el servidor DNS que tiene configurado, y ahí pregunta a los servidores root level domain, por ejemplo, ¿quién es el autoritativo del Go? Vuelve, bueno, el autoritativo del Go es va al servidor Go. Bueno, ¿quién es el autoritativo del nombre White House? Vuelve, va al servidor autoritativo del nombre White House. Vuelve, y este servidor, que es el servidor que tenía el cliente DNS referenciado, le devuelve la consulta. Le devuelve la dirección IP, que es lo que está esperando. Entonces, el proceso de resolución de nombre es un proceso, como ustedes ven, tremendamente complejo, ¿sí? Y ese proceso tremendamente complejo lo podemos ver. Déjenme que le ejecute el comando. Les voy a compartir esto que estamos viendo acá, en esta transparencia, se lo voy a mostrar en la terminal, ¿sí? Para que veamos cómo es. Ya les comparto eso. Ese proceso de resolución de nombre se lo puede ver en un gráfico y se lo puede ver ya les voy a mostrar las dos alternativas. Normalmente, ahí lo están viendo, ¿no es cierto? A mi terminal. El comando que se usa es el comando dig, uno de los comandos que se usa. Bueno, ahí se va a ejecutar. Ya vamos viendo a ver cada una de las partes, que es todo esto que sale. Fíjense, yo lo que le he pedido con este comando es que me resuelva el www.untaeduard, que para resolver ese use el servidor, lo quiero
sea, el primer servidor es el servidor del DNS local, quiero que sea el 8888, que es el servidor DNS de Google. Ya después le explico por qué, no, eso da lo mismo que sea cualquiera. Quiero que me resuelva un tipo de registro particular, que ya vamos a ver qué significa, y quiero que le haga la traza a esa resolución. Entonces lo que ha hecho es esto, ir primero a los root server, fíjense que están acá, se llaman A, B, C, etcétera, todos los root server. Del root server, ¿qué debería ir a buscar? Si yo le pido el www.unta.edu.ar, lo tengo que leer al revés al nombre de dominio. Debería buscar cuáles son los autoritativos del AR. ¿Sí? Entonces, déjenme que lo ponga el comando acá. Yo le pedí el UNT-EDUAR. Acá, después de este AR, hay un punto. ¿Se acuerdan que yo le dije que yo omitía ese punto? ¿Sí? Acá. Después del AR hay un punto. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más para ese lugar. Entonces, entiende que no hay nada más para ahí, lo que busca es el root level domain. Entonces, si yo lo leo de derecha a izquierda, lo que tiene que buscar después son los autoritativos del AR. Entonces, eso es lo que ha hecho acá. Ha ido a buscar los root level domain, y los root level domain le devuelven estos archivos del root level domain, están en un archivo en el servidor de DNS que se llama boot, ¿sí? Que son fijos, se pueden ir actualizando cada cierto tiempo, pero están seteados en un archivo. Después me dice, miren, los autoritativos del AR son todos estos. Es el AR.dns.ar, ya vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? El B.dns.ar, etcétera, todo esto, y el AR.cctl.audnsrive.net, ¿sí? Después tengo que ir a buscar los autoritativos del EDU, ¿sí? Porque es www.unta.edu.ar. Ya encontré lo del AR, ahora voy a lo del EDU. Los autoritativos del EDU son el B.RIU, el Universidad Nacional de La Plata, el NOC.Universidad de Cuyo, el NS2.switch, servidor está en Suiza, el A.RIU.edu.ar y el NS1.uva.edu.ar. ¿Por qué esto? Porque hay muchas instituciones del AR, el DNS del AR está manejado por lo que se llama la red interuniversitaria en Argentina, y muchas universidades ponen sus recursos de servidores para servir de servidores redundantes de la resolución de dominio de todos los AR, ¿sí? Y después de encontrar quién es el EDU, perdón, el EDU, no el AR, el EDU, tengo que encontrar quién es el autoritativo del UNTA. Entonces, vamos al autoritativo del UNTA, ¿sí? Ya encontró que el autoritativo del UNTA acá es el 170.210.297 en el puerto 53, ¿sí? Y resolvió el nombre del www.unta.edu.ar. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos el, no sé, www.facebook.com. Le voy a pedir al mismo servidor DNS el registro A. Le voy a pedir que me haga la traza. Va a ser lo mismo, va a ir a los root server, pero en vez de ir ahora a ver cuál es el AR, tiene que ir a ver cuáles son los COM, ¿sí? Y los autoritativos de los COM son esto, ¿ves? Ve que acá a la derecha dice COM. Son esto, el AGTLD server.net, todo esto tienen lo que sigue debajo de los COM. Y después del COM ya tengo que ir a Facebook. Y los servidores de DNS de Facebook son estos, ¿sí? Podemos buscar un caso a ver que tenga más. Pero déjenme ver si esto existe. A los root server, esa parte es la misma. Va a los root server, después va al AR, después va al EDU, ¿sí? Y después va al NS1 UNTA EDUAR para resolver el FI. ¿Por qué? Acá fíjense que está estos son los autoritativos del UNTA y este es el autoritativo de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Que está, quien administra ahí, tiene el nombre puesto ahí, ¿sí? Lo de UNT. ¿Sí? Cuanto más largo, más ida y vuelta va a ser. Va a ir al root server, va a ir al AR, va a ir al EDU, ¿sí? Y va a ir al autoritativo del Herrera, que se llama ns1quinta.unt.edu.ar, ¿sí? ¿Está claro cómo funciona esto?
O sea, cómo funciona el proceso de resolución de nombre. Hay dos queries, el query recursivo y el query iterativo, ¿sí? El query recursivo se hace entre el cliente y el primer servidor DNS, que es el que yo consulto, si el 8888, que es el que mantiene el vínculo con todas las respuestas que me van dando los otros servidores. ¿Mm? ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Hay alguna forma de saber qué dirección IP puede tener un servidor DNS? ¿Qué dirección IP puede tener un servidor Por DNS? ejemplo, la de Google sabe que es 8888. Sí, Y hay sí, otro, sí. Hágale dig al servidor DNS o hágale ping al nombre del servidor DNS y le va a dar la dirección IP. Servidor DNS, desde el punto de vista del comando dig o ping, es un host. DigX también en Windows. ¿Sabe? No, NSLookup es en Windows. NSLookup, pero se comporta de manera distinta. Eh, NSLookup tienen en Windows. No sé si la última versión de Windows. Lo que pasa es que olvídense de aprender TCP/IP de Windows, porque TCP/IP de Windows tiene una versión totalmente reducida y sesgada de lo que es TCP/IP, digamos. Ellos tienen su propia biblioteca de TCP/IP, digamos. ¿Sí? Han reescrito un montón de cosas, no es el mejor lugar para ir a ver qué es lo que pasa con TCP/IP, digamos. Instalense una máquina virtual con Linux y trabajen de Unix directamente. ¿Mm? sí. Bien, preguntas hasta acá. Hasta acá voy a llegar hoy. Me interesa que entiendamos un par de conceptos que se los repito. La diferencia entre nombre plano y jerárquico, que la jerarquía da responsabilidades, digamos, o sea que cada jerarquía tiene un responsable, que es cada uno de los servidores DNS que yo voy consultando, que el primer servidor que se usa para la resolución desde un resolver, desde un cliente, está configurado en el cliente, ¿sí? O sea, está configurado o estática o dinámicamente, pero está configurado en el cliente mediante algún método. Puede estar puesto en dos cuadros de entrada de dirección IP, obviamente tiene que ser una dirección IP, no puedo tener un DNS intentar resolver nombre con otro nombre de DNS, digamos, empiezo en una recursión infinita, ¿sí? Ese servidor tiene que estar referenciado por una dirección IP, necesito conocer las direcciones IP del servidor ese, primer servidor DNS, el cual uso para resolver. Ahora le muestro le vuelvo a compartir Bien. La dirección que yo configuro acá en este cliente de este servidor, o sea, del que me sirve del primer punto para ir a buscar y resolver los nombres, ¿sí? Tiene que ser una dirección IP. A esto no lo puedo referenciar con un nombre, porque si no, ¿cómo resuelvo ese nombre, digamos? ¿Sí? Empiezo en una regresión infinita. Entonces, la configuración de este tiene que ser una dirección IP, ¿sí? Esto se hace en la query recursiva, ya no le he publicado porque le tengo que acomodar las etiquetas. Ya le voy a acomodar la etiqueta y se las publico en Classroom, así las tienen. Y acá se hace el query iterativo en todo el árbol respecto del dominio que yo quiero resolver. Este tiene estos pasos porque quiero resolver whitehouse.gov, digamos. Voy al root, voy al gov, voy a whitehouse y devuelvo de qué se trata. En el caso de www.unta.edu.ar, voy al root, voy al AR, voy al edu y voy al UNTA y después ahí recién obtengo el valor del www, ¿sí? Que el www ya se llama registro. Lo que está al último ya se llama registro. Eso vamos a ver la clase que viene y DNS nos va a llevar un par de clases, entenderlos bien. Voy a tratar de mostrarles así con ejemplos para que lo puedan ir entendiendo porque sé que es un tema complejo. ¿Mm? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ustedes casi nunca tienen preguntas. Eso es extraño. Significa que entienden todo, que no han entendido nada. Y a jugar por los exámenes me parece que no entienden demasiado. Pero bueno. Dejo acá el tema de DNS hasta la clase que viene. Pero, ¿Quién quiere ver los exámenes? profe, Sí, dígame. cuando uno tiene un host y le pone que la configuración del IP sea dinámica,
Sí. La dirección del servidor DNS también se pone solo. No se pone solo. O sea, la configuración de IP puede ser dinámica y hay que setear la opción en el DNS server que entregue los servidores DNS también. No es automático, digamos. Y El ahí DHCP lo también, único que hace es entrega la dirección IP. IP y máscara de red. Si usted no le pone entregue default gateway, no entrega el default gateway. Si usted no le pone entregue DNS, no entrega DNS. No sabe mágicamente, no son entidades inteligentes, digamos. Hay que indicarle qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? claro, sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de DNS? Así, si no, por ahora cierro el En, tema. en el, en el servidor DNS hay que poner, No, en el servidor de HCP. en el servidor de HCP, perdón, hay que poner todos los servidores de DNS Que yo que quiero entregar. yo quiero entregar. Sí. Perfecto. Las direcciones IP de los servidores DNS del orden de búsqueda que yo quiero entregar, digamos. Orden de búsqueda se llama, primero busquen este, después busquen este, después busquen este. Si este no anda, busquen este. Si este no Claro, eso responde, busquen el que sigue. se puede poner más de dos. Se puede poner dos o más. Dos es lo mínimo, más lo que el software le deje. Sí. Perfecto. Normalmente entre 2 y 3 es lo común, digamos. Claro, eso va en el servidor de HCP. Bien. Claro, Eso eso es se bueno. configura en el servidor de HCP si entrega por DHCP. Pero DHCP y DNS son dos cosas totalmente separadas, ¿sí? O sea, no hay Sí. que confundir una con la otra. Pueden funcionar, nada, DHCP puede entregar, además de la dirección IP, la dirección del default gateway, la dirección de los DNS, la dirección de servidor de hora, la dirección de un montón de cosas que puede entregar DHCP, pero eso es DHCP. Después DNS funcionará independientemente si usted lo ha configurado a mano o se lo entregó un servidor de HCP, desde el punto de vista de DNS es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que lo tiene configurado en una variable, en una parte del código, digamos. Nada más que eso. Bien, gracias. Bien, por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto de DNS? Bueno, veamos el tema de los exámenes, de los que, si quiere, Perello y Orellana, que ya han aprobado la informática 1, los libero, ¿sí? Se pueden ir con total tranquilidad. No vamos a tratar nada que si le quieren quedar, quédense, no tengo problema. Me quedo. Bueno, Sí. para los que quieren ver los exámenes, de los que están, alguien quiere ver el examen en particular. Choquevilca me había pedido ver el examen. Nugués también, pero Nugués no está, me parece. Los exámenes obviamente están de nuevo todo mal, era el examen igual que el examen anterior. Tienen, desde mi punto de vista, hoy hablé con la secretaria académica, tienen errores de concepto previo a esta materia y de esta materia, pero yo entiendo que son por falta de estudio, no por falta de, ni de material, ni de enseñanza, ni de consulta, ni de que ustedes hayan preguntado y yo no le haya respondido, etcétera. Son preguntas, pero elementalmente simples. Si alguien quiere que veamos alguno de los exámenes, me dice y lo pongo en la pantalla y lo veo. Bueno, ¿y cómo sabían qué examen le iba a tomar? Ajá. ¿Y cómo sabían qué examen le iba a tomar? Sí, sí. Bueno, pensaba que le había ido bien. Bien. Ahora le muestro. Le muestro particularmente el suyo. Y ahí lo está viendo, ¿no es cierto? Bien. Primera pregunta, si para un switch configurado, este está bien,
porque en realidad store and forward, al almacenar todo el paquete y el paquete Ethernet es variable, depende del tamaño del paquete, esta es correcta. Esta pregunta que daba al tiempo de un paquete mínimo para detección de colisión, era gigabit Ethernet, está correcta. Esas son exactamente iguales a las preguntas que habíamos hecho en el examen anterior. Esta pregunta está mal, digamos, porque el RAID 1 más 0, si los dos sistemas tienen que cumplimentar las miliops, ¿sí? Y tiene 70% de lectura y 30% de escritura, la escritura en el sistema RAID 5 tiene mucha más penalidad que en el sistema RAID 1, ¿sí? Y la lectura tiene la misma penalidad en los dos. Entonces usted va a necesitar mucha más cantidad de disco de RAID 5 para llegar a esa cantidad de IOPS que de RAID 1, porque le está penalizando 5-1 las escrituras. Y bueno, eso es porque no han hecho a conciencia el práctico de storage, porque era lo mismo que el práctico de storage, pero dado vuelta. Nada más que eso, ¿sí? Esa está mal contestada. Esta está bien contestada, como hay una dirección destino, que es una dirección de broadcast a nivel de Ethernet, el paquete se retransmite y se hace forward a todos los puertos con link, porque detecta la señal link integrity, y eso es algo que hemos visto. No tiene ningún sentido que yo reenvíe a puertos que no tienen link, ¿para qué? ¿Sí? Con excepción del puerto que llegó, ¿sí? Porque llegó por el puerto. Esta no la contestó. El switch actualiza el timer, ese está bien. Esto obviamente la cambié porque si los switches están puestos en cascada, las latencias se suman. Si considera despreciable el patch core, la latencia de switch puesto en cascada, no en stack, no con el cable de stack, es 160 microsegundos y los 40, esa está mal. Esta, obviamente, también está mal, porque la dispersión modal es la deformación del pulso, y acá se ve claramente que la amplitud tiene esta amplitud, y esta amplitud, bueno, es atenuación y dispersión modal, digamos. ¿Sí? Eso yo lo expliqué en clase, expliqué con esa transparencia que lo que veíamos ahí, expliqué lo que era la dispersión modal, y expliqué que lo que estábamos viendo en esa transparencia, que está copiada de ahí, era el problema era de amplitud y dispersión modal. Usted contestó solo dispersión modal. Si fuera solo dispersión modal, esto debería tener la misma amplitud con el pulso deformado. Esta no la contestó. Bueno, esto, por favor, si ha visto alguna vez en su vida un paquete Ethernet, dice que el paquete Ethernet es entre tanto y tanto de tamaño. Si ya contestó que es variable en el store and forward, ¿cómo va a contestar que lo verge de fijo en un paquete Ethernet? Es variable, ¿sí? Porque el paquete es variable. Entonces la cabecera es fija, la cantidad de datos es variable, depende de qué cantidad de datos ponga, yo me va a dar la overhead. Obviamente en un hub esto es otra barbaridad, porque un repetidor y un hub tiene un solo dominio de colisión. ¿Cómo va a tener 24 dominios de colisión? ¿Sí? Eso ocurre solamente en un switch. Esta no la contestó, esta no la contestó. Para un sistema configurado en RAID 5, la penalización de lectura es 1, esa está bien. Esto está bien. Para un switch gigabit Ethernet trabaja con la capa 2 y 1, y usted, le cuento, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están bien, y 1, 2, 3, 4, 5 que están mal. Entonces tiene una sola pregunta que está bien. Y esa pregunta vale 6 puntos sobre 100, y bueno, por eso tiene 1. Bien. ¿Alguien más está interesado en ver su examen? Sí, profe, a mí me gustaría ver. Bien, denme un segundito. Como ven, era un examen tremendamente simple, digamos, no tenía ningún tipo de complejidad. Y era muy parecido, por eso me llama la atención y solo llego a la conclusión de que, bueno, de que no estudian, digamos, nada más que eso. Deme un segundito, posturero ya el maestro. Bien, ahí lo debería estar viendo. Esta pregunta la contestó bien, que depende del tamaño del paquete. Esto contestó bien, que es gigabit Ethernet. Esta tiene el mismo error que acabo de explicar, ¿sí? Choque-Vilca. Esta pregunta la contestó bien. Esta pregunta la contestó bien,
¿Cómo ha hecho el análisis de esta pregunta, Postorero? ¿Por qué dice usted que llega antes el de Gigabit Ethernet? La contestó bien, ¿no? Pero quiero saber cómo ha razonado. Quiero ver si es de suerte o que le contestó bien. Mi razonamiento es de que como Gigabit Ethernet es más rápido que Fast Ethernet, por cuestión del estándar, dije, bueno, llega antes de Gigabit Ethernet. Tal, si son 100 metros, no hay como mucha diferencia entre fibra óptica y un cable UTP. Y bueno, bien. Contesto bien de suerte, le aviso, pero bueno, ya después le explico este problema. Este era uno de los problemas complejos, digamos, o sea, de concepto complejo desde el punto de vista conceptual. Si le puedo yo elegir un problema que era complejo, era este. ¿Sí? Era este. Sí. ¿Cómo sería la respuesta? O sea, ¿cómo sería la explicación de por qué es correcto? Si también tengo contestado la misma, si el mismo razonamiento yo he hecho que Postorero, pero ha sido por la norma, digamos, pero no sé cuál es el razonamiento. Lo que pasa es que en cualquier transmisión lo que nosotros hemos visto es que hay dos tiempos, ¿sí? El tiempo de transmisión y el tiempo de propagación, ¿sí? El tiempo de propagación, si en los dos medios es igual, porque eso es lo que le dice el problema, el tiempo de propagación no es una variable a tener en cuenta. El tiempo de transmisión es varios órdenes de magnitud mayor ese tiempo al tiempo de propagación. Ustedes imagínense que el tiempo de transmisión de Gigabit Ethernet es 10 o 100 órdenes de magnitud o 1000 órdenes de magnitud menor a los 180.000 kilómetros por segundo. Esa es una de las premisas por la cual funciona el tema del protocolo Ethernet, por el cual CSMA-CD funciona. Entonces, ese tiempo enorme que ustedes tienen al principio de transmisión, que depende del estándar, se le suma un tiempo infinitamente chiquito comparado con ese, que es el tiempo de propagación. Como yo le estoy diciendo que la transmisión del primer bit empiezan los dos en el mismo tiempo, lo que influye mucho es el tiempo de transmisión respecto de la propagación. Si yo le hubiera dicho que el primer bit fue puesto en el cable, los dos llegan al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si yo saco el tiempo de transmisión, que es lo que yo le expliqué con la llave de luz, si yo saco el tiempo de que uno aprieta la llave, digamos, acciona la llave de luz más rápido que el otro, ¿sí? Que serían los dos estándares, si yo saco ese tiempo y veo desde que los dos activaron la llave de luz, el tiempo es el mismo, ¿sí? Por eso ese concepto, bueno, está bien, digamos, lo que han, pero en un examen oral, por ejemplo, tendrían que elaborar un poquitito más el contenido, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Está bien la idea, pero deberían ser un poco más precisos, me deberían decir, mire, esto empieza acá, este tiempo es más chiquito, etcétera, y bueno, ¿sí? Sea un poco más preciso en la explicación, digamos, tan bien guiado, pero tiene su complejidad ese problema. Después este problema lo hizo bien, este problema lo hizo mal, porque dice 40 microsegundos y en realidad es la suma de todas las latencias porque están conectadas en cascada, no en stack. Este problema tiene el mismo tema que el anterior, acá hay dispersión modal y atenuación, lo están viendo claro, además se lo exageré en el gráfico para que no haya lugar a duda. Este problema, ¿cuál es incorrecta? Sí, RAID 0 no tiene ningún sentido tener disco de hotspur, digamos. ¿Sí? Porque el disco de hotspur funciona cuando yo tengo una previa redundancia y quiero volver a la redundancia original. ¿Lo contestó bien? Esto lo contestó mal porque es variable, digamos, porque si ustedes miran el paquete tiene entre tanto y tanto. Cuando eso pasa y la cabecera es fija, el overhead es variable dependiendo de la cantidad de datos que yo ponga, ¿sí? Esto lo contestó bien, un dominio de colisión. Que dice, dado un solo host con una placa de red de Ethernet, a ver, si hay un solo host, y ustedes han estudiado el Bridge Learning y el Bridge Forwarding, ambos esquemas se basan en una transmisión. Si hay un solo host, ¿a dónde se va a transmitir el paquete? ¿Contra quién va a interactuar? No hay transmisión posible. Entonces no hay tabla posible de decisión. Si no hay transmisión. Si un solo host conectado. ¿Sí? Entonces eso está mal, digamos, está vacía la tabla. Yo tengo un solo host, conecto un switch, la tabla de ese switch está vacía, ¿sí? No tiene a dónde transmitir nada. Para que exista transmisión tiene que haber en algún momento alguien que se comporte como transmisor y otro como receptor.
Y si lo ven a los dos diagramas de flujo que hemos visto, el Bridge Learning y del Bridge Forwarding, obviamente que tiene que armar un paquete Ethernet, y acá no se puede armar ningún paquete Ethernet si no hay destino. Para una arquitectura de clúster, sí, el cuello de botella del sistema de interconexión, la penalización de lectura es 1, está bien. Bueno, acá la capa 321 está mal, ¿sí? El switch funciona hasta nivel de capa 2 nada más. Y Ostorero, usted tiene, así tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bien, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están mal. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí, profesor. Entonces, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que están bien, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están mal, le quedan 3 preguntas bien, digamos. Sí, 3 preguntas bien, 3 por 6,6 le da 2, digamos, que es la nota que tiene. ¿Sí? O sea, parte de la... Digamos, un ingeniero, en esto le hablo independiente de este examen, digamos. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿quién mañana se anima a aterrizar un Boeing 747 con 300 pasajeros? Bueno, ustedes deberían decir, mire, yo no soy piloto, no me puedo animar a eso, ¿sí? Entonces, parte de la ingeniería es saber qué uno arriesga en determinados momentos. Si yo le digo a cada uno de ustedes, capaz que alguno maneja camiones, calculo que todos manejan auto. Si yo le digo, miren, ¿se animan a estacionar un camión con acoplado? Bueno, la respuesta que esperaría a alguien es que diga no, ¿sí? O sea, tengo que aprender a manejar camión con acoplado, digamos, no es un riesgo que yo pueda correr, ¿sí? O sea, parte de la ingeniería es saber qué riesgo yo puedo correr de acuerdo al conocimiento que tengo y qué riesgo no. Al ustedes no poder, cuando yo veo exámenes así, yo digo, bueno, el grado de estudio que tiene cada uno de ustedes es muy elemental en un examen elemental, ¿sí? Porque se animan a correr riesgo, que en realidad ustedes creen que están haciendo las cosas bien y en realidad la están haciendo mal. ¿Sí? Ese es un poco el criterio, más allá del tema estadístico, de por qué se pone pregunta negativa en un multiple choice. Si no, ustedes si tiene 4 preguntas, cada 4 preguntas estadísticas están contestando una pregunta bien. Cada 4 adivinaciones en 4 preguntas distintas están contestando estadísticamente una pregunta bien. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso no sirve como método de evaluación. ¿Mm? O sea, todos los multiple choice tienen preguntas, si ustedes contestan mal, le resta puntos, digamos. El que no está hecho así, bueno, está mal hecho, lamentablemente. ¿Sí? Porque no evalúa si ustedes tienen el conocimiento o no. ¿Mm? Es muy distinto a aquel que dice, mire, yo de este set de preguntas, porque fíjese, Ostorero, usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted si no hubiera contestado lo que contestó mal, estaría aprobado. ¿Sí? Porque tiene más de 6 preguntas correctas. El problema es que usted no sabe lo que no sabe. Y eso es un problema en sí, digamos. ¿Sí? O sea, usted cree con seguridad que sabe cosas que en realidad no son así. Eso representa un problema. El método el camino intermedio hacia eso es que usted diga, este tema no lo sé bien, prefiero no contestarlo, digamos. Es el camino conservador en el cual le lleva, en el caso de aterrizar el avión o de manejar el camión, a que, bueno, capaz que nadie muere, digamos, en el camino. ¿Sí? Usted está seguro de lo que sabe y está seguro de lo que no sabe. ¿Sí? El problema es cuando uno está seguro de lo que sabe y está seguro de lo que no sabe. Es un problema grave, digamos. ¿Sí? Porque se pone a hacer cosas que en realidad pueden generar ciertos problemas, digamos, en la toma de decisión. Bien, ¿alguien más quiere ver el examen? Yo no, porque ya me guié con las respuestas de ambos chicos, así que me sirvió para saber, pero bien. Sí llego justo al 3, así que... Sí, usted, Oliver, ha contestado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, y 1, 2, 3, sí, así es. Sí, bueno, mi devolución, digamos, del tema de los exámenes,
es que ustedes tienen problemas, ya le vuelvo a decir, sigo pensando lo mismo, el 50% de estos son problemas que ustedes acumulan de materias pasadas, y el 50% de estos son problemas de que ustedes no estudian lo suficiente como para poder resolver cosas elementales, digamos, cosas muy simples. O sea, imagínense que en esto no ha habido diseño, no ha habido interconexión de redes, no ha habido, son solo conceptos. ¿Sí? Solo conceptos. Conceptos, obviamente, que tienen que ver con lo que hemos hecho durante el año, porque el diseño del paquete que hemos hecho, hemos visto todos los conceptos de overhead, cómo funciona, cuándo es fijo, cuándo es variable, número de secuencia, etc. El tema de storage, bueno, ustedes digamos, han dimensionado un storage para saber cuántas IP tiene un sistema, cuándo han usado uno, cuándo han usado otro. Entiendo que si han elegido RAID 5, también lo han hecho con RAID 1 y han visto que el RAID 5 era más conveniente, o al revés, entonces saben y han entendido cuáles son las diferencias entre cada uno. Después el resto es todo básicamente teoría de lo que hemos visto en la clase de la parte de Ethernet, digamos, no tiene mucho más. Una pregunta que mucho me ha sorprendido, lo del clúster, que ni siquiera lo hayan contestado, o hay una pregunta de la penalidad de los RAID que tampoco lo han contestado, o hay muchos que no lo han contestado, y eso nada, es una tabla en una transparencia. O sea, les vuelvo a decir lo mismo, las transparencias son una guía para el docente de los temas que tiene que dar, ¿sí? No es para que ustedes estudien de las transparencias, ustedes tienen que estudiar de las clases que dan los docentes y de los libros, ¿sí? Pueden hacer todas las consultas, etc. ¿Qué es lo que se va a hacer con ustedes? En el sentido de si van a poder seguir haciendo Teleinformática 2 o no, o acá terminaron y la tienen que hacer el año que viene, no lo sé, porque lo tiene que decidir la Secretaría Académica, yo daré mi opinión, pero bueno, mi opinión sigue siendo la misma, ustedes tienen que estudiar mucho más, y tienen que ser mucho más precisos porque estudian para ingeniero, digamos, no para otra materia, no para otra carrera se puede dar el lujo de tener esas imprecisiones de acuerdo a cómo uno lo mire, ¿sí? O sea, los ingenieros hacemos instrumentos, el velocímetro mide 60 kilómetros por hora para independizar al observador si a uno le parece rápido, lento, ¿sí? O sea, nada, son 60 kilómetros por hora, hay una medición, no importa si el piloto, si quien maneja el auto se levantó con el pie izquierdo, con el pie derecho ese día, ¿sí? 12 voltios, nada, pone un instrumento que tiene un error, que está calibrado, etcétera, y son 12 voltios, digamos. O sea, a nadie le parece si eso es mucho o poco, son 12. ¿Sí? Entonces, ese concepto es el que me parece que a ustedes por ahí le falla, en decir, bueno, el overhead de un paquete Ethernet es fijo o variable. Bueno, ¿bajo qué condiciones? Yo le he dado las dos condiciones. Le he dicho que un paquete Ethernet 2 es variable. Ahora, de un paquete Ethernet 2 con una cantidad fija de datos es fijo, ¿sí? Que era el examen anterior. Entonces, todo ese tipo de cosas que son extremadamente simples, porque son extremadamente simples, les digo, bueno, el ejercicio profesional es mucho más complejo que el examen. ¿Sí? Muchísimo más complejo que esto. Y cada vez el mundo de la ciencia de la computación se hace más complejo, ¿sí? Lo que antes eran aplicaciones no distribuidas, hoy son distribuidas, lo que antes eran bases de datos en esquema de 3 capas, hoy son mallas de servicio, entonces el desarrollo y la capacidad de resolución de problemas cada vez se hace más complejo, no es algo que se está reduciendo la complejidad, ¿sí? Ni mucho menos. Entonces, requiere que ustedes, obviamente, yo no es que lo evalúo dependiendo de eso, yo doy lo que yo creo, el concepto que ustedes tienen que saber, los prácticos que ustedes tienen que saber, y evalúo las materias de lo que yo les he enseñado, ¿sí? No hay nada más extraño en eso. Pero les comento que si ustedes se quieren desarrollar como ingeniero, el desarrollo de la ingeniería que ustedes han elegido es cada vez más complejo, ¿sí? Cada vez antes alcanzaba con saber COBOL, digamos, o algún otro lenguaje, o con saber SQL. Hoy no es así el mundo, ¿sí? Tienen que saber muchos lenguajes, tienen que trabajar con muchos, entonces van hacia un mundo que se está tornando más complejo, no menos complejo, digamos. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algo que quiera consultar de esto, de otro, de otra cosa, de lo que quieran? Sí.
Ajá, sí. Yo, sí, yo desde hace, pero yo se lo he dicho antes, digamos. No es que es algo que ustedes no sabían. Ah, y mire, yo desde hace 20 y pico de años usted ya ha tomado la materia conmigo y ya seguramente ha rendido otro multiple choice con puntaje negativo, si no me equivoco. Eh, Todo el esquema de evaluación del mundo funciona así como yo le estoy diciendo, ¿sí? No será, digamos, no tomemos una particularidad de la UNTA, de alguna materia, o sea, yo enseño, tengo interacción y participo de evaluaciones con otras universidades también, ¿sí? Entonces sé perfectamente cómo se evalúa en las universidades del mundo. Si ustedes van a rendir un examen de idiomas, si van a rendir un examen de cultura general, el examen que ustedes quieran, se evalúa de esta manera. Así que a mí me parece un método justo de evaluación, particularmente, ¿no? Más allá de que sé que es el método conveniente para evaluar, es más, multiple choice, le digo, o sea, en carrera de medicina de otra parte del mundo se evalúa con multiple choice, ¿no? O sea, la parte que se rinde escrita se evalúa con multiple choice. O sea, es un esquema, es el esquema usado de evaluación en el mundo. Eso, si alguien ha tenido la oportunidad de participar de otras universidades o de otras situaciones, es el esquema que se usa de evaluación, ¿sí? Si ustedes no están habituados, bueno, sí, pero se tienen, primero, tienen fallas conceptuales muy graves, porque les digo, les pongo un escalón más de dificultad. Esto es un esquema, nada, pandémico, digamos, o sea, pensado que no nos hemos visto la cara, con cosas extremadamente simples. Esto, si yo hubiera dado la clase presencial, de ninguna manera sería un esquema tan elemental, ¿sí? Quien ha cursado la materia conmigo ya lo sabe. Uno como docente tiene dos compromisos, digamos, dos o tres compromisos. Uno con la institución, que la institución lo contrata para evaluar y para enseñar y para evaluar bien, ¿sí? Otro con la CONEAU, que uno presenta, programa a la entidad que habilita la carrera y se compromete a hacer un determinado tipo de evaluación. Yo tengo el programa presentado por la CONEAU, donde evalúo multiple choice, digamos, ¿sí? Y otro con los alumnos, que se compromete a los alumnos. A ver, a mí me encantaría, no hay nada más decepcionante para un docente que los alumnos desaprueben, digamos, porque uno se empieza a plantear, enseñé bien, enseñé mal, entendieron, no entendieron, o sea, yo no sé, capaz que existe algún docente que le gusta que a los alumnos les vaya mal, no es mi caso, ni mucho menos. ¿Sí? Los que me conocen desde hace tiempo, a mí me gusta que a los alumnos les vaya bien y que a todo el mundo le vaya bien. Ahora, lo que sí un docente no puede permitir, por un tema ético y porque no corresponde, es aprobar a un alumno que no sabe, digamos, es una irresponsabilidad. ¿Sí? Eso ¿existen docentes así? Sí, sé que existen, pero para mí es un acto de irresponsabilidad. Es un acto de irresponsabilidad porque después ustedes, cuando vayan a desempeñar, esto es una cosa que se puede perfeccionar, digamos que ustedes están acá para aprender y en este momento ustedes cumplen la función de aprendizaje y yo de enseñanza, ¿sí? Entonces ustedes se pueden perfeccionar hasta obtener los conocimientos que a ustedes les den seguridad para desempeñarse bien profesionalmente. ¿De qué sirve que ustedes obtengan una certificación y no obtengan el conocimiento para esa certificación? ¿Sí? ¿Cuándo lo piensan adquirir el conocimiento? Aparte ustedes, digamos, van a una institución como la UNTA para que le imparta conocimiento, no solamente certificación, ¿sí? Y lo que se ve mucho hoy en día en Argentina y en muchas otras partes también, pero principalmente en Argentina, es que la mayoría de los alumnos quieren la certificación y no el conocimiento. Y lo ven como dos situaciones separadas. O sea, lo que quieren es recibirse y no aprender. O sea, hablo en general, no hablo, no los conozco a ustedes particularmente, según mucho me doy cuenta que les interesa la materia y que se enganchan con los temas, etcétera, pero lo que ustedes tienen que aspirar es a obtener el conocimiento. La certificación es una consecuencia del conocimiento y del grado de evaluación que haga el docente, ¿sí? Pero lo que a ustedes le va a dar
si se quieren dedicar a esto, lo que le va a dar inserción en el mercado laboral, no solamente la certificación, que es muy importante, porque es el método de entrada a quien contrata, que decide, porque confía en que, digamos, la certificación sirve cuando uno confía en la institución que certifica. No sé si me hago entender. O sea, ¿de qué me sirve, digamos, el Águila Panamericana de Oro? De nada, porque es una institución que entrega algo que nada, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, parte de esta interacción entre la institución que se ofrece como certificadora, que contrata a los docentes o le paga a los docentes para que impartan el conocimiento y evalúen a los alumnos si cumplen o no con ese conocimiento y emite una certificación basada en eso, ese sistema de 3 patas tiene que funcionar bien, digamos. Si no funciona bien, es como que en algún momento, ustedes imagínense una institución que empiece a alargar profesionales al mercado que no tengan la calidad que la institución dice que tienen, digamos. O sea, sería grave, digamos, ¿sí? Para la institución, porque se desprestigia, y se desprestigia el valor del título que ustedes tienen en esa institución, digamos, ¿sí? Entonces, mi responsabilidad es impartirle el conocimiento, darle el conocimiento, como yo creo que lo tienen que tener, y evaluarlo consecuentemente con eso, ¿sí? Y la responsabilidad de ustedes es estudiar, preguntar, hacerme preguntas, consulta, mándame mail, lo que ustedes quieran. Así es como yo lo veo y creo que así funciona en la mayoría de las partes del mundo. Ustedes, si yo les pregunto qué universidad exitosa de nombre conocen, y bueno, me dirán Harvard, Stanford, el MIT, de las que uno... Sí, ¿y por qué son prestigiosas? ¿Por qué creen que ustedes que el MIT es prestigioso? O sea, si ustedes tuvieran que elegir entre el MIT y, no voy a dar el caso de la UNTA, y otra universidad de Argentina, ¿cuál dirían que tiene más prestigio? Lo escucho, ¿no? Saquen el micrófono, no es un monólogo. Me voy a dar silenciar los micrófonos a todos. Y el MIT. Claro, el MIT, digamos. Entonces, ¿y por qué creen ustedes que es eso? Porque el MIT evalúa, digamos, tiene más exigencia, o sea, porque evalúa con más, y hay proyectos más interesantes, y mandan cohetes a la luna, sí. Bueno, también sí leí mucho del MIT, como obviamente tiene una evaluación y un sistema mucho más avanzado, por decirlo así, Sí. pero también hay una vara bastante alta de ingresos, o sea, es como... Sí, claro. Sí. No es para cualquiera, digamos, eso sí. Sí, tienen que rendir el examen de ingreso, pero ese no es para cualquiera, es lo que a mí un poco es para cualquiera de ustedes, digamos, para cualquiera de ustedes que quiera emprender ese camino, no es que no lo vean como algo que ustedes no pueden hacer, digamos, ¿sí? O sea, preparándose lo suficiente, algo que cada uno de ustedes lo puede hacer, no es una cosa, digamos, no nacen en otro planeta, la gente que va ahí, ¿no? O sea, es simplemente una actitud, un interés y una dedicación por lo que ustedes quieren hacer o emprender o llevar adelante, digamos, no es nada más que eso. No es que hay... No, por eso creo que no es para cualquiera el sacrificio que estudia ahí, o sea... Bueno, está bien, por eso, pero... Tengo primas que han estudiado en España, en universidades prestigiosas, y sí, es mucho sacrificio de uno, digamos, de uno sentar y tal. Yo no pretendo que esto sea un valle de lágrimas para ustedes, ni mucho menos. Esto es una parte, entiendo que es una parte de su vida, pero inténtenlo hacer o sea, están en 4º año con cierta precisión y seriedad y estudio, ¿sí? para que les sea útil, digamos. Si no, vuelvo a decir, si ustedes, en este caso, ustedes encima pagan, digamos, no es gratuito, entonces... tiene un esfuerzo adicional para ustedes o para los padres de ustedes, o sea, a eso me refiero, ¿sí? Tal vez para algunos mucho más. Entonces, es algo que ustedes tienen que aprovechar, de que la certificación y el conocimiento sea el mejor posible. Mal estaría yo si les digo, miren, no, están todos aprobados, y no, la verdad que no, a mí me encantaría que todos aprueben, pero sería
bastante más feliz que si todos desaprueban, digamos. Vuelvo a decir, yo no conozco docentes que les guste que los alumnos desaprueben, digamos, no sé, no, tal vez alguno conoceré, pero no es lo común, o sea, al docente le gusta que los alumnos vayan bien y aprueben, y el docente también se siente exitoso de esa manera. Hace muchos años, un año me pasó, pero hace muchos años que no tengo el caso que se me ha dado este año, digamos, ¿sí? Y yo supongo que es un poco por la pandemia. Digamos, la falta de presencialidad en el aula es un problema que todos lo vivimos, digamos, ¿sí? Por eso he tenido cierta flexibilidad con los prácticos, etcétera. Pero bueno, hay un punto en que, bueno, uno tiene que decir, bueno, acá se termina, digamos, esta es la evaluación y esto es lo que tiene que cumplir, digamos, que va a ser. Así que pues, les propongo que sigan asistiendo a las clases de Teleinformática 2 hasta que veamos qué es lo que se va a hacer, digamos. Capaz que la UNTA tiene algún plan por el tema de la pandemia, que quiere tomar otro examen, se le puede tomar un examen oral, veremos. Hasta ahora yo cumplí con lo que dice la UNTA de las 2 mesas examinadoras, digamos. Pero obviamente les propongo que sigan tomando Teleinformática 2 y veamos en el medio a ver qué podemos hacer con la 1, ¿sí? O sea, desde mi punto de vista ustedes la tienen desaprobada, pero bueno, habrá que hablar con la secretaria académica y ver qué es lo que quieren hacer. Y cuál es el futuro que yo les veo. O sea, si ustedes siguen con ese mismo nivel de exigencia para con ustedes, le va a ir mal así yo le tome 10 exámenes, digamos. ¿Me entiendes? O sea, da lo mismo. No tengo mucha duda de que a la mayoría le puede volver a ir mal. Porque obviamente voy a preparar otro examen conceptual del mismo tipo, con multiple choice, o le tomo un oral, y el oral, y bueno, yo hago preguntas, digamos, ¿no? ¿Sí? Se le plantea un problema y le hago preguntas. Los que han rendido exámenes orales conmigo siempre me considero una persona sumamente justa. Nunca pregunto algo que yo no enseñé, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, usted tiene la tranquilidad que yo nunca le voy a preguntar un tema que no hemos visto o que yo no he enseñado. Bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, los escucho. Y si no, nos vemos la clase que viene. Seguimos viendo DNS y los otros temas que nos faltan. Sí. Bien. Ahí está Nube. Sí, ahí está Nube. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Nube, que quiere ver su examen, a los otros, nada. Si se quieren quedar, se quedan, y si no, los libero. Como quieran. Yo sí, por favor. ¿Quiere ver el examen? Ya lo muestro. Dame un segundito. Ahí lo está viendo. Voy al examen. Sí, ahí se ve, ingeniero. Bien. Ahí está su nombre. Esta pregunta respecto de la latencia, la contestó bien, depende del tamaño del paquete de Ethernet en Store and Forward, porque almacena todo el paquete. A esta la contestó bien. A esta la contestó mal, porque en realidad, como les comentaba a sus compañeros, al tener 70% de lectura y 30% de escritura, y la penalidad de escritura de RAID 5 ser 5 veces y ser mucho mayor a la del RAID 1+0, le influye mucho en la cantidad de discos que usted tiene que poner para llegar a esas IOPS, porque de la lectura son las mismas, porque la penalidad de lectura de ambos sistemas es el mismo, no así en la escritura. Entonces el RAID 5 requiere mucha mayor cantidad de discos que el RAID 1 para llegar a la misma cantidad de IOPS, ¿sí? Entonces esta la tiene mal contestada. A esta la contestó bien, porque es un paquete de broadcast en una red de Ethernet. A esta la contestó bien. A esta la contestó bien. A esta la contestó mal, porque obviamente les conecté los switch ahora en cascada y las latencias se suman, no están conectados al mismo backplane.
Yo le dije, considere despreciable solo la de los patch core que interconectan los switches, ¿sí? Pero están en cascada, esto es 160 microsegundos. A esta la contesto mal, porque se ve claramente que acá hay una atenuación en el pulso, por eso tiene esta diferencia de altura un pulso y el otro, ¿sí? Entonces acá hay, en este gráfico hay atenuación y dispersión modal. Eso yo cuando les mostré esta transparencia, le expliqué dispersión modal y le expliqué que el gráfico que estaba ahí tenía los dos sistemas, porque el gráfico real, digamos, atenuación y dispersión modal. A esta la contestó bien, porque no tiene ningún sentido en un RAID 0 poner un hot spell, porque no tiene redundancia. Esta no lo contestó. A esta la contestó bien, tiene un solo dominio de colisión. A esta la contestó mal, porque sí es una MAC address válida, ¿sí? Y lo que pasa acá es que como hay un solo equipo que está conectado a ese switch, no tiene cómo armar un paquete Ethernet con origen y destino. Y si no tiene origen y destino, ninguno de los dos protocolos, ni el learning ni el forwarding, se ejecutan. Entonces la tabla acá está totalmente vacía. A esta no la contestó. A esta la contestó mal, porque la penalidad de lectura del RAID 5 no depende de la cantidad de disco, ni mucho menos. A esta la contestó bien, y tiene, Nugues, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas mal contestadas, y 1, 2, 3, 4, bien contestadas, perdón, y 1, 2, 3, 4, 5 mal contestadas. Así que le queda 3 preguntas bien contestadas, y 3 por 6, 66 le da 2. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Por nada, Nugues, le digo lo mismo, no se vaya, no sabemos qué vamos a hacer. Pasó otra vez esto de... ¿Ya se fue? Ah, no. Esto ya estaba bueno. No, les decía que sigan tomando a todos, ¿no? Les digo, sigan tomando Teleinformática 2 hasta que puede ser que esto se termine acá y bueno, lo tengan que hacer de nuevo y nada, y corten. Si quieren seguir tomando Tele 2 no hay problema, o no. O puede ser que la Secretaría Académica decida por el tema pandemia, etcétera, darle otra situación más. Le vuelvo a decir lo que le repetí a sus compañeros, era un examen sumamente simple. Me parece que le falta mucho estudio, ¿sí? Mucho estudio y entendimiento preciso de lo que es un paquete, una MAC address. Bueno, yo se lo expliqué con lujo de detalle. Y aparte, si no lo entienden, nos pueden preguntar, digamos. Así que si nos vemos la clase que viene, lo que quieran, no tienen obligación. Y veremos, todavía no está decidido, vamos a decidir el viernes o lunes o martes, o capaz que antes de la clase que viene, o el miércoles, que vamos a hacer con esto. Bueno, bien. No estaba enterado, por eso no participé de la clase de hoy. No, está bien, no hay problema. Digo a todos, avísenle a sus compañeros, porque, bueno, nada, todos sabemos que estamos en una situación que no es lo normal, digamos. Si esto hubiera sido en el aula, bueno, listo, se terminó, sí, pero bueno, no estamos en el aula. Que por otro lado, el compromiso que hay de la institución entre docente y alumno, ¿no? Que la carrera sea presencial, por un tema de fuerza mayor no es presencial. Pero bueno, esos temas también hay que, como es una particularidad, esto es toda una particularidad, digamos, entonces lo vamos a seguir tratando como una particularidad, ¿sí? Lo entiendo, ingeniero, muchas gracias. Por nada. Bueno, los espero el miércoles que viene. Muy bien. Hasta luego, profesor. Que anden bien. Hasta luego. Que anden bien.